Para Él nacimos, para Él vivimos y pronto estaremos en su presencia porque el Señor viene pronto. Sí, amén, en el nombre precioso de Jesús. Bendito su nombre. Amén y amén. Damos gracias a Dios por estos 18 años que nos ha permitido permanecer como iglesia, donde hemos visto su gloria, donde hemos visto su mano poderosa sosteniéndonos, sustentándonos en momentos difíciles como en momentos donde hay abundancia, pero siempre donde tenemos que hacer notorio, no tanto es en lo natural, en lo material, pero siempre nos ha sustentado en la abundancia de su provisión espiritual. Sí, amén. Podemos decir que todo, pero todo lo tenemos en Cristo Jesús, no importando la circunstancia. Sí, amén. Y aún en las circunstancias más difíciles, ahí podemos decir: bendito sea el Señor que me bendijo con gozo, porque Dios espera que todos alabemos su nombre en toda circunstancia. Que cuando estés en la tierra de abundancia, no te jactes, no te enorgullezcas, no vayas a decir que por tu fuerza, que por tu sabiduría. Mejor mantengámonos humillados, porque seguramente Dios nos va a bendecir más, nos va a dar más de su palabra, más de ese pan que desciende del cielo. Sí, amén. Le doy gracias a Dios porque esta iglesia es una madre, una matriz que ha dado hijos a luz y seguirá dando más hijos. Y bendecimos a las madres que se reúnen en este lugar, a las madres de otras iglesias que están bajo esta cobertura, las bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas, ahí donde están en sus casas, las bendecimos. Sí, amén. Y este día es un día dedicado a la mujer, a la madre. Amén. Y bendecimos a nuestras hermanas, los que tienen la satisfacción de tener a su madre todavía en vida. Gloria a Dios. Los que ya no tenemos esa satisfacción de ya no contar con ellos. Amén. Pero podemos tener la satisfacción de que están con el Señor y nuestro corazón puede tener paz, porque sabemos que mejor están ellas allá, y aún nuestros padres que se han adelantado están con el Señor, y mejor es que estén con el Señor. Decía Pablo: yo quisiera mejor partir de esta tierra para estar con el Señor, pero es necesario que permanezca por causa de las iglesias a las cuales por medio de él Dios las estaba sustentando. El cristiano, el hijo de Dios que conoce a Dios, no debe de tener temor de la muerte, y solamente debe de asegurarse de que sus seres queridos, cuando mueran, partan con el Señor. Y miren, no va a haber tantas lágrimas. El mundo que no conoce a Dios se quiere echar clavados cuando se está sepultando a un ser querido. Se quieren echar el clavado ahí en la misma tumba donde se ha sepultado aquel ser querido. Mis hermanos, nosotros que conocemos a Dios sabemos que vamos de paso, que tarde que temprano todos, algo seguro en este mundo es que la muerte va a llegar un día a cualquier persona. Pero lo importante es que nosotros aseguremos una vida eterna aquí en este mundo, porque en este mundo es donde nosotros podemos decidir dónde queremos pasar nuestra eternidad, o con el Señor por una vida eterna, o apartados de Dios por la eternidad. Y eso es lo que nos debe de preocupar por nuestros seres queridos,
que si es por medio de una pandemia, que si es por medio de alguna enfermedad o por ya los años vividos, ¿qué importa? Lo que importa es que vamos para con el Señor. Amén. Y eso es lo que debe de alegrar nuestro corazón. Sí, amén. Bendecimos pues a nuestras hermanas que tienen la satisfacción de tener hijos, como esta iglesia tiene la satisfacción de tener hijos, de tener ministros. Y créanme que yo estoy muy contento y yo espero muchas satisfacciones por medio de la iglesia, que ya las he tenido, pero las voy a seguir teniendo. Y me han llegado noticias, ¿verdad? Ayer precisamente, mientras estaba orando por lo que conté el viernes acerca de Israel, de cómo Dios lo visitó, le dio palabra, amén. Así también oraba el día de ayer, sábado, con la familia, porque tenemos los sábados oración familiar. Usted también debería de tener un devocional cada semana, reuniendo, citando a los hijos, a las hijas, ahí los congregue en su casa, ¿sí? Para orar. Bueno, tenemos esa sana costumbre, ¿verdad? Para estar orando. Y oraba yo en el momento de mi intervención para hacer mi devocional, ¿sí? Y le decía a Dios: Señor, gracias por las satisfacciones que hasta este día tú me has dado. Gracias, Señor. Y yo espero que me sigas dando muchísimas más satisfacciones. Y para no hacérsela muy larga, ¿verdad? Terminé de orar y mire, Dios me oye, que terminando de orar, ¿sí? Me suena el celular y me habla mi hijo Juan Carlos y me dice: pastor, una iglesia en Monclova me está pidiendo que si yo pudiera hacer su cobertura. Y empecé a alegrarme, empecé a querer derramar mis lágrimas y obviamente que le dije que sí, ¿verdad? Y me dio mucho gusto oír esa noticia, ¿sí? Y otra vez en ese momento me habla mi hijo Sergio, ¿verdad? Y me dice: pastor, aquí estamos preparando nuestro próximo concierto. Amén. Y me imaginé que estaban ahí, ¿verdad? Preparando con otros jóvenes, ¿verdad? Y me dio otra vez gusto y les dije: ese grupo se va a llamar Locos por Cristo. Amén. Y así, ¿verdad? Yo sé que Dios nos va a seguir dando satisfacciones si nosotros permanecemos agradándole a Dios. Amén. Porque cuando le agradamos a Dios o cuando honramos a Dios, Dios también nos va a honrar. Y lo más precioso como pastor es ver que los hijos se desarrollen, que los hijos crezcan, que los hijos se realicen como hijos de Dios. Amén. Entonces estoy contento y agradecido para con Dios. Entonces nosotros como iglesia que hemos cumplido 18 años, yo digo, ¿verdad? Que fue el 11 de mayo, porque un día anterior había sido el Día de la Madre, y al siguiente día nosotros empezamos a realizar nuestro primer culto donde Dios nos declaró como iglesia. Entonces tenemos 18 años, ¿sí? Y el número 18, ¿verdad? Para un joven, para una persona que ha dejado su infancia, que está saliendo o ya salió de su adolescencia, entra en una edad adulta, no que haya llegado a una plenitud, pero empieza en una etapa de adulto, de madurez, donde deja de ser niño. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 3, nos dice la palabra de Dios: porque aún sois carnales. La palabra carnal tiene una relación con
el niño, porque el niño es caprichoso, el niño es berrinchudo, el niño por cualquier cosa pelea, ¿sí? Y así empezamos nuestro crecer como nuevas criaturas, nuestra infancia en Cristo. No entendemos muchas cosas, por todo nos peleamos, por todo nos rebelamos, chisme, pleito, contienda, división, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos cristianos carnales, pero es una primera etapa donde aún el pastor o aún aquellos ministros que han alcanzado madurez toleran y toleran y toleran porque son niños. Como el padre tolera a su hijo y le aguanta muchas cosas, muchos berrinches, ¿sí? Pues así también nosotros como ministros que se supone que hemos alcanzado una madurez, toleramos muchas cosas dentro de la iglesia, pero esperamos que con el tiempo y con la enseñanza que es pan, con la enseñanza que en esa etapa es lechita, ¿verdad? Esperamos que aquel hijo empiece a madurar, empiece a crecer y empiecen a se le empiecen a hacer demandas. Como es en lo natural, hemos enseñado, así también es en lo espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mire, un niño, lo que lo caracteriza, no se ofenda si a veces venimos de otra iglesia y todavía hay estas cosas. Es que a veces somos niños porque no se nos ha dado un poquito más de papilla o de carnita o un alimento más sólido. Aquí en la laguna se conoce en nuestro país como una cuenca lechera, ¿sí? Y algunos pastores dicen, porque no es en un afán de burla, ¿verdad? Pero algunos pastores dicen, ¿verdad?, que así está la iglesia, una cuenca lechera, leche, 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 y el hijo no crece, ¿sí? Porque no se le da un alimento más sólido, más sustancioso, y permanece 10, 15, 20, 30 años y así puede morir en una condición infante, porque se le ha dado leche toda la vida. Entonces, mucha culpa tenemos nosotros como pastores, ¿verdad? Me involucro, ¿sí? Y nosotros tenemos un peso de responsabilidad al contar con una iglesia, ¿sí? Para sustentar como iglesia matriz. Tenemos que sustentar a los hijos para que los hijos crezcan, ¿sí? Y con el tiempo esos hijos nos traigan satisfacciones, porque el propósito de Dios es que la iglesia se reproduzca y se reproduzca bien, ¿sí? Y que se lleve el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, pero con una enseñanza correcta, bien alineados a la palabra, bien alineados a Jesús. Amén. Para que el mensaje vaya, penetre hasta lo último de la tierra, y como padres ministeriales y como iglesia matriz, ¿sí?, como una iglesia madre, tengamos esas satisfacciones. Amén. Entonces, bueno, ese es el deseo de Dios para esta iglesia y para cualquier iglesia. Sigo leyendo, diciendo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, hace la pregunta Pablo a los corintios: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y está hablando de hombres naturales, hombres conforme al mundo. Pero se supone que como cristianos, hijos de Dios, aunque empezamos en la carne, pero perdonados, empieza una carrera, ¿sí?, con el alimento de la palabra, con el auxilio y socorro del Santo Espíritu de Dios, para que nosotros crezcamos y crezcamos, salgamos de esa infancia, de ser niños carnales, de ser esos adolescentes que todavía adolecen de muchas cosas, para entrar en esa madurez espiritual y llegar a ser el cristiano espiritual.
El cristiano espiritual es el cristiano maduro, ¿sí? El cristiano carnal quedó atrás, pero el cristiano espiritual es uno que ya edifica, ya tiene la madurez para enseñar, disimula agravios, ya no se ofende por cualquier cosa, aun cuando lo quieren ofender, se ríe como te ríes cuando un niño hace una gracia, pero que ya no se lo toleras a un adulto, ¿sí? Así, ¿verdad? Ya empiezas en esa madurez, amén. Entonces, que Dios nos dé muchas satisfacciones a través de los hijos. Yo me gozo al ver a los ministros como cada quien conforme a su llamado nos edifican, amén. Y le doy gracias a Dios porque todo esto fue un proceso, amén, que empieza por una persona, ¿sí? Y claro, esa persona es Jesús, pero así como Jesús también padeció para poder bendecirnos, así también nosotros hemos de pasar por procesos para venir a ser esos ministros que traigan esa reconciliación. Como nosotros fuimos reconciliados por medio de Jesucristo, así también traer una reconciliación para este mundo y aún para iglesias que se te pueden acercar para pedir la consejería, para pedir que oren por ellos, ¿sí? Y esperar que también estos como hijos crezcan animándolos, porque somos el cuerpo de Cristo, amén. Pero bueno, hay quienes están un poquito más aventajados que otros, amén, pero el propósito es que haya esa unidad y que esas redes crezcan, ¿sí? Así como se le acercaron a mi hijo Juan Carlos, bueno, por ahí está creciendo una red, y por otro lado, así, pero en una unidad, hablando, teniendo un mismo sentir, un mismo parecer y hablando una misma cosa. Entonces, así vamos a ser esos embajadores, o vamos a hacer esas cuerdas de amor, amén, como lo fue Jesús para nosotros. Y claro, cuerdas habla de profetas en el Antiguo Testamento que Dios envió para que por medio de esas cuerdas de amor, porque amaron a Dios, conocieron a Dios, y siempre el propósito de aquellos profetas que Dios puso su palabra en sus bocas era para traer al pueblo de Israel a la palabra, amén, siendo ellos un ejemplo, en santidad, en consagración a Dios, siendo obedientes a la ley. Así vino nuestro Señor Jesucristo, la cuerda de amor principal por excelencia. Pero también así el Señor sigue enviando cuerdas de amor, amén. La palabra de Dios nos dice en Oseas 11:4: con cuerdas humanas los atraje. Son los profetas, es nuestro Señor Jesucristo, y así fuimos alcanzados, pero también bajo un proceso, bajo una enseñanza, conforme a una teoría, pero también bajo una práctica, encontrándonos en oposición, ¿verdad?, por un enemigo que se opone a que nosotros crezcamos. Así el Señor también nos prepara en medio de desiertos, en medio de dificultades, llevando nuestra cruz, siendo esos discípulos, amén, que siguen como viendo al invisible, para que después de alcanzar esa madurez espiritual también seamos un regalo o una cuerda de amor para alcanzar a nuestros hermanos, amén, o al mundo, que son niños, amén, y ser tolerantes si verdaderamente hemos alcanzado madurez, y con paciencia y con mucha oración, amén, porque son las dos cosas que no fallan: oración, y porque ahí viene la revelación, ahí viene el pan del cielo, ahí está la presencia de Dios que pone en nosotros un querer como un hacer por su grande misericordia, amén.
para que así sustentemos, primeramente siendo sustentado para sustentar a los hijos, saliendo por nuestro gomer de maná. Y en la medida que crece la familia, bueno, podemos tomar un poquito más, o un gomer, 2 gomer, 3 gomer de maná, como salía cada familia a recoger su gomer de maná para el sustento de aquella familia o de aquella casa o iglesia para este tiempo. Así también nosotros. Entonces no falla la oración, donde ahí estamos siendo potencializados por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y también, claro, siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar a la palabra o a ese maná que descendió del cielo. Amén. Para que nosotros nos alimentemos, estemos bien alimentados, bien fortalecidos. Amén. Para el día de la batalla estar fuertes para entesar la espada, y mientras más grande sea la espada, más podemos confrontar a gigantes cada vez de mayor rango. Así, por eso es importante siempre estar delante de la presencia de Dios y siempre pidiéndole a Dios que nos dé más de ese maná, de sus secretos más escondidos, que nos dé de esas joyitas para estar llenándonos de esos tesoros, para después también bendecir, enriquecer a un pueblo que se nos acerca para comer del fruto que nosotros hemos tomado del árbol de la vida, para después llevarlo a aquellos que están necesitados de Jehová. Todos estamos necesitados, y por eso nosotros tenemos que crecer, porque en la medida que crecemos también así nosotros podemos ser una fuente de bendición mayor. Amén. Y sigo leyendo, dice la palabra de Dios ahí, pues, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Se los vuelvo a repetir para no perder el hilo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí decimos de manera natural en el mundo, ¿verdad? Que hay perros que les das de comer y te muerden la mano. Eso es lo que está diciendo, que el Señor nos atrae con cuerdas de amor, y fue aquel que nos sustenta, y nosotros aventando el yugo, y el yugo es enseñanza, ¿sí? Entonces, pero así es cuando tú eres un regalo para un pueblo. Tienes que tolerar muchas cosas, pero con la esperanza de que aquella persona que por no entender lo espiritual, la palabra que es espíritu, pues se va a volver contra ti, pero tú le vas a seguir amando, tú lo vas a seguir bendiciendo, tú vas a seguir orando, porque esa es la iglesia madura, la que intercede, la que bendice, la que disimula agravios. No es la iglesia que pleitea, no es la iglesia que dice ser algo, ¿sí? Y tiene pleito con uno, tiene pleito con otro, y total, él es el único bueno y nadie lo entiende, ¿sí? Y por eso se mueven muchos espíritus de manipulación, de celo, de control, y ese es un espíritu de Jezabel, que diciendo ser algo, a los ojos de Dios no son nada, que pensando que son aprobados, están siendo reprobados por Dios. Por eso debemos de tener esa madurez, y mejor estar humillados delante de la presencia de Dios. Y he dicho, cuando alguien nos menosprecie, cuando alguien no nos tome en cuenta, decir: estoy caminando de la manera correcta. Esto es una manera, una señal de que estoy caminando de la mano de Dios, porque lo mismo que le sucedió al Señor me está sucediendo a mí. Entonces, así es como nosotros vamos a ser
embajadores, amén, lazos de amor, regalos bien procesados para venir a ser regalos dados para la iglesia y para el mundo, como dice Efesios, amén, acerca de los dones, ¿sí? Que habiendo descendido a las profundidades más bajas de la tierra, es decir, a mí que estaba en lo más profundo, amén, del muladar, así vino, pero llevando cautiva mi cautividad, amén, llevando cautiva mi cautividad, me hizo un regalo para después enviarme y ser un regalo, y así levantar. Esos regalos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo y para equipar a los santos para la obra del ministerio. Cuerdas de amor, amén, regalos de Dios, dones, amén. Entonces, por eso es muy importante que nosotros amemos la palabra, amemos su presencia, soportemos la cruz o los procesos que tengamos que pasar, amén, sin celo, sin contienda, sin esas divisiones, y solamente saber esperar en el Señor y en su momento. Si nosotros venimos así humillados, Él levantará nuestra cabeza. Decía este viernes, amén, en una intervención aquí en la velada, acerca de cómo son aquellas personas, amén. Híjole, a ver si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Bueno, déjenme regreso, ¿verdad? Les estoy hablando, ¿verdad?, de esos lazos para ser esos embajadores efectivos, amén, como nos dice segunda de Corintios 5:20, dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogar por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Y eso de rogar es ser tolerantes, ser pacientes. Ese es el hombre espiritual, esa es la iglesia espiritual. Paciente, misericordiosa, que ahorita no se dan las cosas, pero se van a dar porque no pierdes la paciencia, amén. Y hasta que ves a aquella persona que empieza a atender a la palabra que por medio de ti viene, para que aquella persona atienda al mensaje del evangelio, a un mensaje de salvación. Así podemos empezar con las personas más cercanas a nosotros, con el esposo o con la esposa, con el hijo, con la hija, y si no es el esposo o la esposa, que sea el hijo, cualquiera que primeramente recibe la palabra, que recibe el evangelio, que recibe la salvación. Esa persona es la que Dios escoge para traer bendición a toda su casa, y así crecer y así pasar a otro nivel, para que Dios lo llame como un pastor, y siendo efectivo como pastor también le haga el llamado como un apóstol y pueda cubrir muchos hijos, muchas iglesias, y no tiene límite todo esto. Por eso tenemos que crecer y crecer, porque así también el enemigo se levanta contra nosotros en una mayor dimensión. Principados, gobernadores, potestades, huestes en los lugares celestes, que vienen y nos hacen guerra, pero los más grandes son los principados, y a ese rango también tenemos nosotros que crecer para derribarlos. El Señor Jesús fue el único que pudo pelear contra Satanás, amén. Pero todavía hay huestes de gran rango que tienen que estar cayendo. Tienen que estar cayendo. Amén. Y
es lo que dice la palabra de Dios, porque la escritura dice a Faraón, figura y sombra de Satanás, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire lo que es la iglesia. La iglesia está establecida para mostrar el poder de Dios contra Satanás, contra los reinos de la tierra que están siendo manipulados por Satanás. Amén. Entonces un niño no puede confrontar en esas dimensiones a Satanás. Amén. Ni un adolescente, a lo mejor un adulto que empieza, pero tiene que haber caminado como caminó David para poder confrontar a un Goliat que, siendo un jovencito, alcanzó una madurez espiritual prematura y pudo confrontar a aquel Goliat. Amén. Así también nosotros, la necesidad de crecer, porque Dios eso es lo que espera de nosotros, para mostrar su poder, pero a través de un pueblo que crece y no se queda infante, no se queda adoleciendo de muchas cosas, amén, espirituales. No, es uno que alcanza madurez y quiere seguir alcanzando madurez, y va a decir, como dijo Pablo, no que lo haya alcanzado, porque siempre va a haber más y siempre va a haber más, porque en el camino del Señor siempre va a haber más. Entonces, así humillados, sin levantar de manera soberbia nuestra cabeza en orgullo, en altanería, para que Dios nos siga bendiciendo y ser una fuente grande de bendición, y que Satanás tema en presencia de los hijos de pacto, en presencia de hijos crecidos por la palabra, crecidos, llenos de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Sí, amén, gloria a su nombre. Amén, puedes darle un aplauso ahí, no te detengas, el staff no se detenga. Amén, dele el aplauso, bendito su nombre. Y les leo Segunda de Crónicas 16:9, anote, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios quiere mostrar su poder, y Dios está pasando revista y está levantando un gran ejército para estos últimos tiempos, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios va a mostrar su poder a través de un pueblo, y si el pueblo no se mueve, y si el pueblo lo que tiene ya asignado por parte de Dios, porque tenemos ángeles, tenemos el Santo Espíritu de Dios, pero si nosotros, como dice la Escritura, levántate y resplandece, si nosotros seguimos con esa luz debajo de la cama o de una petaca, esa luz, ¿sí? Entonces no nos hemos levantado, estamos atemorizados por algo que, si Dios nos cuida, si Dios nos bendice, si estamos escondidos por el camino nuevo y vivo, por el velo de su carne, porque somos el cuerpo de Cristo, y si pues estamos atemorizados es porque no estamos confiando en que Él nos cuida como un padre, como una madre. Él es el Shaddai, el todo suficiente. Entonces el mandamiento es: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. En medio de esta confusión, ¿sí?, en medio de esta obscuridad que está invadiendo a la tierra, tú debes de levantarte y debes de resplandecer. Amén, porque su luz ha venido sobre ti. Amén. Entonces es un pueblo valiente, es un pueblo determinado
que por vida o por muerte, Él está dispuesto, esta iglesia está dispuesta a sacrificarse para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Y Él va a mostrar su poder a través de una iglesia valiente, pero también edificada, crecida, madura, para que pueda Él mostrar su poder delante de la presencia de Faraón, delante del príncipe de las tinieblas, que ya fue vencido en la cruz del Calvario, donde se nos dio una victoria. Ya nos dieron una victoria, amén, y hemos sido enviados. Recordaba Mateo capítulo 18 o 28, 18, ¿verdad? Que como nos dice la Escritura, amén, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Amén. Entonces, si nosotros hemos estado caminando de la mano de Dios como discípulos y aprendiendo bien, entonces Él nos va a enviar con su misma autoridad y con su mismo poder, porque el que te envía es el que te patrocina, es el que te respalda, y tú ningún temor debes de tener. Amén. Tenemos una nube de testigos que tomaron aquel reto contra su vida, como la Esther, que se presentó una mujer, tipo, figura de una iglesia ataviada, adornada, perfumada, porque hubo tiempos de raspaduras, pruebas, pero también hubo tiempos de perfumes, para así presentarse delante del rey, y solamente ataviados, adornados y con la corona que el rey le había dado, alcanzó gracia y le dijo: pide, reina Esther, que hasta la mitad de mi reino yo te daré. Amén. Y así nos debemos de presentar, ataviados, adornados, amén, ungidos, habiendo pasado tiempos de raspaduras que duelen. Sí, amén. Y si alcanzamos gracia delante del Rey, seguramente Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y seguramente que si nosotros estamos crecidos, no vamos a andar pidiendo vanidad, vamos a estar pidiendo por la salvación de un pueblo que ha sido vendido para muerte, porque aquel Amán había pesado 10,000 talentos de plata para comprar aquel pueblo, pero para muerte. Y ya estaba el decreto autorizado, sellado con el anillo de sellar del rey que le había dado a Amán. Amén. Pero vino esta mujer, esta iglesia valiente, para presentarse delante del rey. Pero no era una chimostrulfa, no, era una reina preciosa, que el rey no se pudo resistir a atenderla y favorecerla, que su petición no fue el carro, no fue la residencia, no fue ser más rica de lo que ya era, amén, sino porque tú eres rico. Empezaremos como chimostrulfos, pero el propósito de Dios es que lleguemos a estar ataviados delante de su presencia, para que Él nos pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. Y así ella pudo, aunque aquel decreto no podía ser abrogado, por medio de ella se levantó otro decreto, y de parte del rey fue, atendiendo a esta Esther: defiéndanse, pero con los recursos del rey. Y sabes qué, aunque había un día ya determinado, aquel tiempo que era de lamento, de ayuno, de lágrimas, fue transformado en gozo, porque el pueblo de Dios se levantó con la ayuda del rey. Este es Jesús,
Artajerjes venía a ser una figura de Cristo en aquel momento, y así el pueblo de Israel venció a sus enemigos y tomaron sus propiedades como suyas. Y aquel Mardoqueo fue ataviado, esto es Jesús, que es ataviado, adornado, Rey de reyes, Señor de señores. Oh, mis hermanos, estamos viviendo los tiempos de mayor gloria. Bendito sea su nombre. Por eso yo te animo, no tengas temor de nada. Son tiempos de gloria, son tiempos donde él hablaba con una hermana, le decía, porque ella me decía, me está invadiendo el temor. Nunca pronuncies esas palabras, antes bien di, estoy siendo revestida por su amor, valor y dominio propio. Y así llénate de esa palabra y reprende todo espíritu de temor, porque el temor es contra la fe. Pero tú eres valiente, tú eres un hombre que ama a Dios, que ama a su pueblo. Tú eres una mujer, un hombre lleno de valor, y el valor del Rey. Sí, amén, en el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Ok, acompáñame ahora a Apocalipsis. Estamos hablando de la mujer, y aquí la palabra de Dios nos habla de una mujer. Capítulo 12, vamos a leerlo. Son 17 versos. Espero que tengamos el tiempo. Amén. Pero el que se quiera ir a su casa, ahí quédese en su casa y siga viendo el video. Gloria a Dios. Bueno, lo digo por el staff. Dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, tipo de la iglesia, en este caso era un tipo de Israel, porque la Israel es la esposa, nosotros somos la novia. Pero aquí habla de la esposa y habla de la novia. Vestida del sol de justicia, Cristo, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 estrellas, número de gobierno. Amén. 12 tribus de Israel, 12 estaciones del año, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero esa corona es las 12 tribus de Israel. Esa mujer ataviada por el sol, con la luna debajo de sus pies, porque Israel tiene la preeminencia en todas las cosas. Nos dice aquí, se lo leo rápidamente, en Romanos 9, 4, 5, dice que de los cuales son la adopción, los israelitas, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Está dando cuenta? Entonces primero es la esposa, abajo está la iglesia, el sol de justicia revistiendo a la iglesia, a Israel, pero también el sol de justicia emitiendo su luz para que la luna, la iglesia que no tiene luz propia, como la luna no tiene luz propia, refleje la luz de su sol. Entonces aquí estamos viendo esa secuencia, ese orden. Amén. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿De quién estaba embarazada? Diga, de Cristo Jesús, porque de ahí nace el Mesías. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, esto es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, esto es el ejército de Satanás del cielo.
y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Y ella dio a luz un hijo varón, esto es Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto es, cómo ascendió, cómo resucitó y ascendió después de morir en la cruz. Literalmente murió en la cruz y fue sepultado por 3 días, pero en el poder del Espíritu fue levantado por cuanto no pecó, porque lo que nos detiene en la sepultura es el pecado. Pero Él se levantó con poder, con autoridad, se le dieron las alas del águila para irse a sentar a la diestra del Padre. Oh, como el sumo sacerdote, para seguir intercediendo por nosotros. Amén. Sí, amén. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1200 días. Y digo yo, estos son los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Y si se fija, hay un dragón escarlata que le hizo la guerra a Israel, la mujer, ¿sí?, para frenar la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora la iglesia también se encuentra en un desierto donde ese dragón escarlata también viene a hacernos la guerra. Pero Dios nos lleva al desierto porque hoy bien se ha dicho, ahí es donde nos habla Dios, en el desierto, como a una Ishi, su esposa, esto es Israel, así también a su novia la trae al desierto para hablarle cara a cara. Amén. Entonces las cosas no son fáciles, esto es guerra. Amén. Y solamente los violentos toman con sus armas de guerra la palabra de Dios, que es espada, la palabra de Dios, que es escudo, y adarga, que son escudos. También la adarga es un escudo para defenderse, pero también, sí, para defenderse, pero también para cubrirse. Amén. Entonces el cristiano no debe de tener temor y no debe de tener como algo como que porque a mí sí y a aquel no. Bueno, si tú tienes conocimiento de Dios y quieres agradar y quieres crecer, vas a tener oposición. Amén. Vas a tener oposición, pero gózate porque tú tienes la victoria y vas a ir de gloria en gloria y de poder en poder, porque aunque te haga la guerra Satanás, su ejército, Él es el que te sustenta. Sigo leyendo y mira cómo es librada esta mujer, porque es la misma mujer que dio a luz un hijo, pero que ahora es la iglesia, porque de 2 pueblos hizo un pueblo, y porque Él es el olivo natural donde nosotros estamos injertados. Amén. Y donde Jesús, dice Génesis capítulo 3, que Él sería herido en el calcañar, pero que Él heriría a Satanás en la cabeza. Y no es lo mismo una herida en el calcañar o en los pies, las plantas de los pies, que se le pise la cabeza a una persona. Y en este caso a Satanás se le pisó la cabeza en la cruz del Calvario. Amén. Y mi Dios salió arañado, pero venció. Amén. Y vive para la eternidad. Amén. Y nos está esperando. Y está esperando un pueblo valiente, limpio por su sangre preciosa. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Te vuelvo a repetir, si la iglesia no hace nada, los ángeles no hacen nada, porque toda la autoridad y todo el poder ha sido asignada a la iglesia. Y si la iglesia clama a esos ángeles que le han sido asignados, si clama a Dios para que
el Espíritu de Dios esté como poderoso gigante alrededor nuestro, el Espíritu de Dios se mueve, amén. Los ángeles se mueven y pelean. Entonces la iglesia tiene que estar en oración, no en mítines, no escondida, no diciendo ese puño sí se ve, amén. Porque ahorita el mundo está confinado y decía, algo se está cocinando, mientras que todos están asustados, amén, y no defienden sus derechos. Nosotros no defendemos derechos en este mundo, pero sí defendemos autoridad y poder que podemos alcanzar en Cristo Jesús, y que solamente Satanás nos puede frenar si nosotros no hacemos nada. Y si nosotros evangelizamos y nosotros estamos delante de su presencia por medio de la oración, entonces esos ángeles están peleando y están siendo derribados estos ángeles. Y en estos tiempos, ¿sí?, estoy oyendo noticias de que el enemigo se está manifestando en una familia, el enemigo se está manifestando en otra, pero hay autoridad y hay poder, porque nosotros se nos ha dado la victoria, y solamente declarando su palabra con autoridad y poder, con valor y dominio propio, esos enemigos que ahorita vemos, esos enemigos ya no más los volveremos a ver en el nombre de Jesús. Sí, amén. Por eso no temas para nada lo que el mundo, lo que el enemigo quiera venir a hacer contra ti. Antes bien, en medio de ello, Dios se va a glorificar y tú vas a crecer más. Vas a hacerte fuerte en batalla, porque esa es la batalla, por tus hijos, por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por iglesias. Amén. ¡Ay, Señor! Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Los buscarás y no los hallarás. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira nada más, Satanás engañando al mundo, pero qué triste que hay una iglesia que está siendo engañada, atemorizada, porque cuando estás atemorizado se te ha robado la fe, porque la fe es contrario al temor, y vienes a ser como aquellos 10 que fueron a inspeccionar la tierra de promesa, ¿sí? Y vinieron llenos de terror y aterrorizaron a todo Israel, y estos murieron de plagas. Entonces yo no quiero morir de una plaga por causa del temor, porque cuando hay temor es porque ya no le estoy creyendo a Dios. Pero cuando le creo a Dios, entonces soy revestido de poder, de amor y de dominio propio, y los que tiemblan son mis enemigos. El que tiembla es el gigante. Sí, Señor. Amén. Dice el 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, fíjate, cuando ya Satanás cayó, ¿sí?, a la tierra con todos sus ángeles, ya no hay quien te condene. Ahí va a ser un mover de Dios sin precedentes. Esa es la gloria que venimos anunciando. Por eso escucha y pon mucha atención en el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya no hay quien te condene allá, porque ahorita, aunque somos cristianos que están alcanzando madurez, amén, el enemigo sigue buscando detalles. No hablo de fornicación, no hablo de adulterio, no hablo de robos, no hablo de chismes, contiendas, rebeldías. Hablo de detalles. Y esos, cualquier detalle, cualquier rendijita de una puertecita abierta, Satanás la aprovecha. Amén. Y hacen un escándalo grande de algo que es pequeño, pero
Cuando es arrojado con todos sus ángeles, ya no va a haber quien te condene ni en la cosa más mínima. Amén. Pero también ahí, ya cuando esto suceda, la gloria, el poder, la salvación. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no descansa, ni tú también descanses. No le des descanso ni de día ni de noche. Como atalaya está sobre los muros de la ciudad, de la iglesia, hasta que el Señor ponga a Jerusalén, a la iglesia, como la gloria. Estos son los tiempos de la gloria de nuestro Dios sobre su pueblo, hasta que ponga la iglesia como la gloria de las naciones. Ya no será la iglesia pobrecita de que ahí se reúnen los que no la hicieron en el mundo. El mundo va a conocer lo que es verdaderamente el reino de los cielos aquí en la tierra, porque tú estás orando, porque tú estás presentando batalla y están cayendo los gigantes, están cayendo demonios de alto rango. Sí, amén. Y sigue diciendo, porque ha sido lanzado. Bueno, el 11, y ellos le han vencido. ¿Quiénes le están venciendo? Los hijos de Dios, los cristianos que son de guerra, que no son de librito, que no son de bla, bla, bla. No, que han confrontado batallas, que se han hecho fuertes en batalla y han crecido para confrontar principados, gobernadores, y quieren ir contra esos espíritus de alto rango y verlos caer. Sí, Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra, dando testimonio nosotros de la palabra, por medio de la sangre del Cordero hemos vencido, porque Él nos ve a través de Cristo Jesús, por medio de la palabra y por medio de su sangre. Ahí Él es muro y antemuro alrededor nuestro. Él nos ve a través de Jesús. Por eso decía acerca del fariseo, la oración del fariseo y la oración del publicano. El publicano decía: sé propicio a mí que soy pecador. Así debemos de presentarnos delante de Dios humillados, para que Él sea el que levante nuestras cabezas y de Él venga la perfección. Porque de su plenitud alcanzamos todos, porque aquí no hay ningún santo por sí mismo, aquí no hay un justo por sí mismo, ni un perfecto por sí mismo, pero la perfección nos alcanza por medio de la fe en Cristo Jesús. De su plenitud alcanzamos. Él es el perfecto, Él es el justo, Él es el santo, y yo tomo en fe como buen publicano humillado, amén, para que el Padre me vea a través del Hijo, a través de su sangre, a través de esta palabra que se hace uno conmigo. Pero siempre diciendo: Señor, sigo siendo pecador. Y sigo siendo pecador con detalles, amén, porque sigo estando en esta carne. No estoy glorificado, pero mi deseo es cada vez ser cada día más perfeccionado por la palabra que es Cristo, por su Santo Espíritu, donde está todo su poder, para que esta palabra se haga carne, se haga uno conmigo, se haga rema. Sí, amén. Bendito sea su nombre. Esa es nuestra victoria, estar en la presencia del Señor, humillados, para que Él levante nuestra cabeza, para que Él nos atavíe como una Esther y nos dé las peticiones de nuestro corazón. Sí, amén. Y fíjese, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tener en poco mi vida, esta vida natural,
si no es en Cristo, si no estoy funcionando, si no me levanto, si no hago el propósito de Dios para mi vida, es insípida mi vida, no tiene sentido. Y ya cuando yo termine mis días y que vea una generación nueva, funcional, cumpliendo los propósitos de Dios, con toda libertad, le voy a decir al Señor: Señor, hasta aquí, Señor, ya para qué tantos días, me estoy perdiendo de tu presencia, me estoy perdiendo de contemplar esas calles de oro, ese mar de cristal, de no sé qué tantas cosas indelebles tienes tú para mostrarnos, y este cuerpo me detiene. Pero mientras tanto, y estoy aquí, Señor, dame hijos para la obra, oh Señor, del ministerio. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, que ese sea nuestro clamor, que nos reproduzcamos conforme al Cordero, que si Él se ha reproducido en nosotros, así nos reproduzcamos como Él se ha reproducido en nosotros, así nos reproduzcamos en un pueblo vasto, para gloria, honra y alabanza de su santo nombre, y así sea llena la tierra de la gloria del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Sí, amén, iglesia, te bendigo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Sí? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este tiempo, Satanás ha descendido con gran ira, ¿sí? Y ay, cuidado cuando el coco te asusta, ya perdiste, ya chafiaste, ¿sí? Los moradores de la tierra son los que deben de temer ante el coco, ¿sí? Pero qué lástima y qué tristeza que hay cristianos que le tienen miedo al coco, que le tienen miedo a la obscuridad cuando son luz, porque dicen ser luz, pero la verdad es que yo creo lo que necesitan es arrepentirse, nacer de nuevo y empezar su carrera desde el principio. Amén. Porque aquí lo que me dice la Escritura, dice, ¿verdad? Por lo cual alegraos cielos y los, y los que moráis en ellos. ¿Sabes qué? Yo soy morador de los cielos. Yo no milito conforme al mundo. Yo milito conforme a los moradores del cielo. Yo soy peregrino en este mundo. Entonces, yo lo que tengo que hacer en este tiempo en que el coco está asustando a muchos cristianos, yo lo que tengo que decir, ¿verdad? Lo que tengo que sentir es gozo, porque mi Señor viene. Amén. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Dónde moras tú? Si te asusta el coco que ha descendido con gran ira, sigue siendo de este mundo, ¿sí? Pero si tú te gozas, amén, porque eres morador de los cielos, porque aquí dice, gózate, gócense cielos y los moradores del cielo. Yo soy del cielo, aquí soy peregrino, aquí soy un embajador, amén. Y mi propósito como embajador es reconciliaos con Dios, diciéndole al mundo, en este tiempo en que el mundo está atemorizado, mi comisión es, ¿sí? ¿Cómo dice 2 Corintios 5:20? Porque somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Un embajador es uno que no es de este país, es de otro país. En este caso, nosotros no somos de este mundo ni de ninguna nación de la tierra, aunque somos mexicanos, amén,
tenemos una ciudadanía en los cielos y aquí estamos cumpliendo con una función de embajadores, ¿sí? Y la función es reconciliar a mi vecindario, reconciliar a este mundo, amén, para con Cristo, para que escapen de el día de la ira, porque ya Satanás descendió y empiezan los juicios de Dios. Y podemos decir, bueno, si es Satanás el que está atacando, ¿por qué dices que es Dios? Porque Dios le permite, porque hay un tiempo para él, así como hay un tiempo para la iglesia, y este es el tiempo de la gloria de Dios para estos tiempos, en medio de tiempos de mucha dificultad, en tiempos de desierto, en tiempos donde el enemigo está descendiendo y la mira especial está sobre la iglesia. Entonces, ¿de qué nos asombramos? Y aquí lo dice la palabra de Dios. Sigue diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo, y si le queda poco tiempo es porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y yo me voy a gozar, y me voy a gozar, y me voy a gozar, porque mi Señor viene. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. La mujer es la iglesia, que había dado a luz al hijo varón, que está sentado a la diestra del Padre. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, 1200 días, 42 meses, como lo quiera tomar, que yo creo son los tiempos de principio de dolores, creo, de manera personal. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Te fijas? Entonces, el enemigo viene, pero Dios te sustenta y te va a cubrir abriendo la tierra, ¿sí? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, la iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén. Entonces, Dios te sustenta, Dios provoca situaciones, y aunque estés entre la espada y en la pared, pero confiando que tu Dios te puede librar, o bien te matan pero te vas con Él, y ni un cabello, espiritualmente hablando, va a caer de tu cabeza. Amén. Con esa seguridad lo digo. Amén. Con esa seguridad lo digo. Y aunque yo digo que soy temeroso, ¿verdad? Porque todavía estoy en esta carne, yo sé que en aquel día, si así Dios lo requiere, que dé mi vida por causa del evangelio, que dé mi vida como un mártir, Él me va a revestir de valor, de amor y de dominio propio, y me voy a gozar por morir como un mártir. Amén. Porque si voy a morir de cáncer, si voy a morir de no sé qué, pues yo prefiero morir, ¿sí?, como un mártir, porque hay galardón. Amén. Y se trata de atesorar en el reino de los cielos. 17 y último. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, dio un hijo, pero la iglesia, amén, siguen siendo los hijos de esa mujer, ¿sí? Aquí lo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. Mira, no es para todos, son para aquellos de pacto que guardan los mandamientos de Jesucristo y que dan testimonio de Jesucristo o de la palabra. Amén. No es para todos, porque puede haber cristianos muy liberales que yo no creo en esto, ni en esto, no creen en nada. Amén. Bueno, esos ya perdieron. Amén. Pero la guerra viene para con aquellos que dan testimonio, ¿sí?, de la palabra. ¿Sí? Se los vuelvo a leer. Hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dan testimonio de esta palabra que se ha hecho carne. Amén. Tienen revelación, tienen sustento, la palabra te sustenta. ¿Qué nos puede hacer el enemigo? Ya está vencido, ya lo vencieron. Nos toca pelear ahí una que otra pelea, amén, pero Él nos sustenta, Él nos defiende, Él es muro y antemuro alrededor nuestro. Amén. Eso es la iglesia, una mujer, amén, que sigue dando hijos a luz, que guardan sus mandamientos y que dan testimonio de Jesucristo, de la palabra. Amén. Yo doy testimonio que esta es una iglesia que ha alcanzado madurez después de estos 17 años para entrar al 18 años, donde se habla de entrar a una madurez. Amén. Y que se hace notorio a través de guardar el mandamiento y dar testimonio de la palabra que es Cristo. Amén. Y Dios nos va a seguir dando satisfacciones en Cristo Jesús, Señor nuestro, por medio de los hijos. Por eso yo te bendigo, Iglesia Arca del Pacto, y las hijas que se han estado uniendo, y yo las bendigo para que se reproduzcan y esos lazos de amor se reproduzcan, para que se formen redes ministeriales y así sea llena la tierra de la gloria del conocimiento de Dios. Bendecimos allá a nuestro hermano Juan Carlos Yepes en Colombia, en Chicago, a nuestro hermano Silverio, a nuestros hermanos en Chihuahua, en Monterrey, a los aquí en La Laguna los bendecimos, allá en Monclova pronto, amén, los bendecimos y así los animamos, amén, para que peleen la buena batalla de la fe, porque el Señor viene y ese sea nuestro gozo. Que mientras veamos que las tinieblas están avanzando, la oscuridad está invadiendo la tierra, levántate, resplandece, porque sobre ti ha nacido tu luz. Su luz, estás revestido del sol, tienes una corona de gobierno, 2 estrellas te rodean en la cabeza, gobierno perfecto de Dios. Sí, amén. Él llevó una corona de espinas para que tú tuvieses una corona de honra. Reina Esther, te bendigo en el nombre de Jesús. Sí, amén, Señor, para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Doy gracias a mis hermanos de pacto que tienen memoria y saben cómo se sostiene esta iglesia por medio de ofrendas, por medio de diezmos, amén, porque esos son los hijos, amén. Yo los bendigo y doy gracias a Dios porque hemos salido adelante. Esta iglesia, a pesar de las circunstancias, ha tenido la provisión, porque tenemos ese Dios que nos provee, como ahorita leíamos, nos sustenta y nos defiende. Te bendigo, iglesia, y aquel que no ha entendido que así son las cosas para ser hijos, te animo, porque no se trata de condenar, se trata de animar, de exhortar, pero con amor, con misericordia. Porque somos embajadores en el nombre de Jesús, como clamando, gimiendo, pidiéndote, reconcíliate con Dios. El Señor te bendiga
Oh, bendito tu nombre, Señor.